São Paulo, Brasil, 29 de marzo de 2008. Una noche que comenzó como cualquier otra en el edificio London, ubicado en el barrio Vila Guilherme, terminaría convertida en una de las tragedias más impactantes que jamás haya vivido el país. La historia de Isabela de Oliveira Nardoni, una niña de apenas 5 años, se convertiría en un caso que no solo horrorizó a una nación entera, sino que cambiaría para siempre las leyes brasileñas sobre protección infantil. Isabela era una niña llena de vida. Sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa la convertían en el centro de atención donde quiera que fuera. Nacida el 18 de abril de 2002, Isabela vivía con su madre, Ana Carolina Oliveira, en un apartamento modesto pero lleno de amor. La relación entre sus padres, Ana Carolina y Alexandre Nardoni, había terminado cuando ella era muy pequeña, pero esto no había impedido que Isabela mantuviera contacto con su padre. Alexandre Nardoni trabajaba como contador y vivía con su nueva esposa, Ana Carolina Jatobá, en un apartamento del 6º piso del edificio London. Los fines de semana alternos, Isabela visitaba a su padre, cumpliendo con el régimen de visitas establecido por la justicia. Para la pequeña, estos encuentros representaban la oportunidad de pasar tiempo con papá y conocer mejor a Ana, quien poco a poco se había convertido en una figura presente en su vida. El sábado 29 de marzo de 2008 comenzó como cualquier otro día de visita. Isabela llegó al apartamento de su padre llena de energía y alegría. Alexandre y Ana habían planeado una tarde tranquila en casa. El apartamento, ubicado en el 6º piso, ofrecía una vista panorámica del barrio, pero también representaba una altura considerable desde las ventanas. Durante la tarde, Isabela jugó, vio televisión y compartió momentos con su padre y Ana. Todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, algo cambió drásticamente esa noche. Alrededor de las 11:30 de la noche, los residentes del edificio London escucharon un ruido terrible proveniente del exterior. Era el sonido de algo cayendo desde una gran altura. Lo que encontraron los porteros del edificio en el jardín fue una escena que quedaría grabada para siempre en sus memorias. Isabela yacía inmóvil en el suelo, con heridas graves que evidenciaban una caída desde una altura considerable. El llamado de emergencia fue inmediato, pero cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. La pequeña Isabela había perdido la vida. La primera versión de los hechos que dieron Alexandre y Ana a las autoridades fue que Isabela había sufrido un terrible accidente. Según su relato, la niña estaba jugando cerca de la ventana del dormitorio cuando, de alguna manera, había logrado abrir la ventana de protección y había caído accidentalmente. Explicaron que ellos se encontraban en otra habitación cuando escucharon el ruido y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Sin embargo, desde el primer momento, esta versión generó dudas entre los investigadores. La ventana desde la cual supuestamente había caído Isabela se encontraba a una altura considerable del suelo, y para que una niña de 5 años pudiera alcanzarla, habría necesitado subirse a algo. Además, la ventana tenía una tela de protección que habría sido difícil de romper para una niña pequeña. Los peritos forenses que examinaron la escena encontraron evidencias que no concordaban con la versión del accidente. En primer lugar, la tela de protección de la ventana había sido cortada de manera precisa, no desgarrada como habría ocurrido en caso de que Isabela hubiera caído a través de ella. Este corte evidenciaba el uso de un objeto cortante, posiblemente un cuchillo o unas tijeras. Además, el examen médico legal reveló que Isabela tenía lesiones en su cuerpo que no eran consistentes con una caída accidental. La niña presentaba heridas en las manos y brazos que sugerían que había tratado de defenderse o había sido manipulada de manera violenta antes de la caída. También se encontraron hematomas en diferentes partes de su cuerpo que indicaban que había sufrido agresiones físicas. Uno de los hallazgos más impactantes fue el descubrimiento de tierra bajo las uñas de Isabela. Los análisis demostraron que esta tierra provenía de una maceta que se encontraba en el apartamento de Alexandre y Ana. Esto sugería que la niña había tratado de aferrarse a algo durante una lucha, posiblemente intentando defenderse. La investigación también reveló que en el apartamento había signos de una alteración del orden. Aunque Alexandre y Ana habían tratado de limpiar y ordenar todo antes de la llegada de la policía, los investigadores encontraron rastros de sangre en diferentes áreas del apartamento, incluyendo el baño y la sala de estar. Estos rastros indicaban que algo violento había ocurrido dentro del apartamento antes de que Isabela cayera por la ventana.
Mientras las evidencias físicas se acumulaban en contra de Alexandre y Ana, la investigación también se centró en el comportamiento de ambos durante las horas posteriores al incidente. Los testigos y los registros telefónicos mostraron que la pareja había realizado varias llamadas y había coordinado sus versiones antes de hablar con la policía. Los investigadores descubrieron que Alexandre había llamado a su abogado antes de contactar a los servicios de emergencia, lo cual resultaba extraño si realmente se trataba de un accidente. Además, los análisis de los teléfonos móviles revelaron que tanto Alexandre como Ana habían borrado mensajes de texto y registros de llamadas de esa noche, aparentemente tratando de ocultar comunicaciones que podrían comprometerlos. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue el motivo aparente del crimen. Según las investigaciones, Ana Carolina Jatobá había desarrollado celos intensos hacia Isabela. La presencia de la niña en sus vidas cada fin de semana alternativo representaba un recordatorio constante de la relación anterior de Alexandre con Ana Carolina, la madre de Isabela. Los psicólogos que analizaron el caso sugirieron que Ana veía a Isabela como un obstáculo para su felicidad matrimonial. La niña no solo representaba el pasado amoroso de su marido, sino que también significaba responsabilidades económicas y emocionales que Ana no estaba dispuesta a aceptar. Esta situación había creado un ambiente de tensión constante en el hogar cuando Isabela los visitaba. Los registros mostraron que Ana había expresado en varias ocasiones su molestia por las visitas de Isabela. Había comentarios documentados en los que se quejaba de tener que cuidar a la niña y de los gastos que esto representaba. Algunos testigos declararon haber escuchado discusiones entre Ana y Alexandre sobre el tema de Isabela, discusiones que se habían vuelto más frecuentes en los meses previos al incidente. La investigación reveló que esa noche fatal, la situación había escalado hasta un punto de no retorno. Según la reconstrucción de los hechos, Ana había perdido el control y había agredido físicamente a Isabela. Alexandre, en lugar de proteger a su hija, había decidido apoyar a su esposa y participar en el encubrimiento del crimen. Los expertos forenses concluyeron que Isabela había sido golpeada repetidamente antes de ser arrojada por la ventana. Las lesiones en su cuerpo indicaban que había sufrido una paliza brutal antes de la caída final. La niña había luchado por su vida, tratando desesperadamente de defenderse, pero su pequeño cuerpo no había sido rival para la fuerza de dos adultos. El momento más escalofriante de la reconstrucción fue cuando los investigadores determinaron que Isabela podría haber estado aún consciente cuando fue arrojada por la ventana. Los análisis médicos sugirieron que, aunque gravemente herida por los golpes, la niña no había perdido la conciencia completamente hasta el momento del impacto final. Esto significa que Isabela había experimentado el terror de saber lo que estaba a punto de sucederle. La tela de protección había sido cortada deliberadamente para simular que Isabela había caído a través de ella. Alexandre y Ana habían planeado hacer ver que la niña había roto accidentalmente la protección durante una caída, pero los cortes precisos en el material revelaron la verdad siniestra detrás de esta puesta en escena. Después de arrojar a Isabela por la ventana, la pareja había trabajado rápidamente para limpiar las evidencias del apartamento. Habían lavado la sangre, ordenado los muebles que habían sido alterados durante la lucha y habían coordinado sus versiones para presentar a la policía. Sin embargo, su inexperiencia en la eliminación de evidencias forenses había dejado rastros suficientes para que los investigadores pudieran reconstruir la verdad. El caso Isabela Nardoni captó la atención nacional desde el primer momento. Los medios de comunicación brasileños cubrieron cada detalle de la investigación y la opinión pública se mostró horrorizada por la crueldad del crimen. La imagen de Isabela, una niña inocente y sonriente, contrastaba dramáticamente con la violencia brutal de su final. Las manifestaciones públicas no se hicieron esperar. Miles de brasileños salieron a las calles exigiendo justicia para Isabela. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Ana Carolina, la madre de la niña, quien había perdido no solo a su hija, sino también la confianza en el sistema judicial brasileño. La presión social fue inmensa y el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia infantil en el país. Durante el proceso judicial, Alexandre Nardoni y Ana Carolina Jatobá mantuvieron su versión de que se había tratado de un accidente. Sus abogados argumentaron que las evidencias eran circunstanciales y que no existían pruebas directas de que sus clientes hubieran cometido el crimen. Sin embargo,
El cúmulo de evidencias forenses y testimoniales resultó abrumador. Los testimonios de los vecinos fueron particularmente damaging para la defensa. Varios residentes del edificio declararon haber escuchado gritos y ruidos de lucha provenientes del apartamento de Alexandre y Ana durante la noche del 29 de marzo. Estos testimonios corroboraron la teoría de que Isabela había sido agredida dentro del apartamento antes de ser arrojada por la ventana. El juicio se convirtió en uno de los más seguidos en la historia del sistema judicial brasileño. Las sesiones se transmitieron en vivo por televisión y millones de brasileños siguieron cada detalle del proceso. La sala del tribunal se llenaba día tras día de familiares, periodistas y ciudadanos que buscaban presenciar el desarrollo de la justicia. Ana Carolina, la madre de Isabela, se convirtió en el rostro visible de la lucha por la justicia. Su dolor y su determinación tocaron los corazones de millones de brasileños. Durante su testimonio, Ana Carolina describió a Isabela como una niña llena de vida, inteligente y cariñosa, que no merecía el final terrible que había tenido. Sus lágrimas en el estrado fueron un momento particularmente emotivo del juicio. La defensa de Alexandre y Ana trató de presentar teorías alternativas sobre lo que había ocurrido esa noche. Sugirieron que Isabela podría haber caído accidentalmente mientras jugaba, o que incluso podría haber sido víctima de un tercero que había entrado al apartamento. Sin embargo, ninguna de estas teorías logró explicar de manera convincente toda la evidencia física encontrada en la escena del crimen. Los peritos que testificaron durante el juicio fueron contundentes en sus conclusiones. Los expertos en medicina forense explicaron detalladamente cómo las lesiones de Isabela no eran consistentes con una caída accidental. Los especialistas en análisis de sangre mostraron cómo los patrones de sangrado en el apartamento indicaban que había ocurrido una lucha violenta. Los expertos en materiales demostraron cómo la tela de protección había sido cortada deliberadamente. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se presentó la reconstrucción tridimensional de los hechos. Utilizando tecnología avanzada, los investigadores recrearon los eventos de esa noche fatal, mostrando cómo Isabela había sido agredida, cómo había luchado por su vida y cómo finalmente había sido arrojada por la ventana. Esta reconstrucción dejó en silencio a toda la sala del tribunal. El 27 de marzo de 2010, después de un juicio que duró varios meses, el tribunal emitió su veredicto. Alexandre Nardoni fue declarado culpable de homicidio calificado y sentenciado a 31 años, 1 mes y 10 días de prisión. Ana Carolina Jatobá fue declarada culpable de homicidio calificado como coautora y sentenciada a 26 años y 8 meses de prisión. La lectura del veredicto fue un momento de intensa emoción en la sala del tribunal. Ana Carolina, la madre de Isabela, rompió en llanto al escuchar que finalmente se había hecho justicia para su hija. Sin embargo, también expresó que ninguna sentencia podría devolverle a Isabela o sanar el dolor de su pérdida. Alexandre Nardoni escuchó su sentencia sin mostrar emociones aparentes, manteniendo la misma frialdad que había caracterizado su comportamiento durante todo el proceso. Ana Carolina Jatobá, por el contrario, se desplomó al escuchar su condena, aparentemente sorprendida por la severidad de la sentencia. El caso Isabela Nardoni tuvo un impacto profundo en la legislación brasileña sobre protección infantil. La conmoción nacional que generó el caso llevó a las autoridades a revisar y fortalecer las leyes relacionadas con la violencia contra menores. Se implementaron nuevos protocolos para la investigación de casos de abuso infantil y se crearon programas especiales para la protección de niños en situaciones de riesgo. Una de las reformas más significativas fue la modificación del Estatuto del Niño y del Adolescente, que incluyó penas más severas para crímenes contra menores. También se establecieron nuevos mecanismos de seguimiento para casos de custodia compartida, especialmente en situaciones donde pudiera existir conflicto entre los padres biológicos y las nuevas parejas. El edificio London, escenario de la tragedia, se convirtió en un lugar de peregrinaje para quienes buscaban rendir homenaje a Isabela. Durante años, las personas dejaron flores, cartas y juguetes en el jardín donde la niña había caído. Eventualmente, se instaló una placa conmemorativa en su honor, recordando su vida y la necesidad de proteger a todos los niños de la violencia. Ana Carolina, la madre de Isabela, se convirtió en una activista por los derechos de los niños.
fundó una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir la violencia infantil y a apoyar a familias que habían perdido hijos en circunstancias similares. Su trabajo ha ayudado a crear conciencia sobre los signos de abuso infantil y ha proporcionado recursos para padres y cuidadores. Los años posteriores al juicio han estado marcados por varios intentos de apelación por parte de Alexandre y Ana. Ambos han tratado de reducir sus sentencias o conseguir nuevos juicios, argumentando errores procesales o evidencias insuficientes. Sin embargo, hasta la fecha, todos estos intentos han sido rechazados por los tribunales superiores. En prisión, tanto Alexandre como Ana han mantenido un perfil bajo. Alexandre ha participado en programas educativos y laborales dentro del sistema penitenciario, mientras que Ana ha estado involucrada en actividades religiosas. Ninguno de los dos ha expresado públicamente remordimiento por sus acciones o ha admitido su culpabilidad en el crimen. La familia extendida de Isabela ha trabajado para mantener viva su memoria. Sus abuelos maternos han sido particularmente activos en mantener el recuerdo de la niña, compartiendo historias sobre su personalidad alegre y sus sueños para el futuro. Han establecido una beca educativa en su nombre para ayudar a otros niños a alcanzar sus metas académicas. El caso también ha tenido un impacto significativo en cómo los medios de comunicación brasileños manejan casos de violencia infantil. Las lecciones aprendidas del intenso escrutinio mediático del caso Isabela Nardoni han llevado a la adopción de nuevas pautas éticas para la cobertura de crímenes que involucran a menores, buscando equilibrar el derecho a la información con la protección de la dignidad de las víctimas. Los psicólogos forenses que trabajaron en el caso han utilizado sus hallazgos para desarrollar nuevos perfiles de perpetradores de violencia infantil doméstica. El estudio del comportamiento de Ana Carolina Jatobá, en particular, ha proporcionado información valiosa sobre cómo los celos y los resentimientos en familias reconstituidas pueden escalarse hasta niveles peligrosos. Las escuelas primarias de São Paulo han implementado programas educativos inspirados en el caso Isabela Nardoni, diseñados para enseñar a los niños sobre la importancia de buscar ayuda cuando se sienten amenazados o inseguros. Estos programas también capacitan a los maestros para reconocer signos de abuso y saber cómo responder adecuadamente. El barrio Vila Guilherme, donde ocurrió la tragedia, ha experimentado cambios significativos en los años posteriores al crimen. La comunidad local ha trabajado activamente para crear espacios más seguros para los niños, incluyendo parques renovados y centros comunitarios donde las familias pueden reunirse y los niños pueden jugar bajo supervisión. La investigación forense del caso Isabela Nardoni también ha servido como caso de estudio en academias de policía y escuelas de medicina legal en todo Brasil. Los métodos utilizados para analizar la evidencia física y reconstruir los eventos de esa noche fatal se han convertido en referencias estándar para investigaciones similares. Los avances tecnológicos en medicina forense que se utilizaron en el caso han continuado evolucionando. Las técnicas de análisis de ADN, el examen de patrones de sangrado y los métodos de reconstrucción de escenas de crimen han mejorado significativamente desde 2008, lo que ha permitido resolver casos similares con mayor precisión y rapidez. Ana Carolina ha escrito un libro sobre su experiencia perdiendo a Isabela y luchando por la justicia. El libro, titulado Isabela, mi ángel, se ha convertido en un bestseller en Brasil y ha sido traducido a varios idiomas. Los ingresos del libro se donan a organizaciones que trabajan en la prevención del abuso infantil. El impacto psicológico del caso en la sociedad brasileña ha sido estudiado extensamente por sociólogos y psicólogos. La investigación ha mostrado que el caso Isabela Nardoni marcó un punto de inflexión en cómo los brasileños perciben la violencia doméstica, particularmente cuando involucra a niños indefensos. Las organizaciones internacionales de protección infantil han utilizado el caso como ejemplo de cómo la presión social y mediática puede influir positivamente en el sistema judicial. La atención internacional que recibió el caso ayudó a presionar a las autoridades brasileñas para que llevaran a cabo una investigación exhaustiva y un juicio justo. En el ámbito académico, el caso ha sido objeto de múltiples tesis y estudios en diversas disciplinas, desde criminología hasta psicología social. Universidades de todo el mundo han utilizado el caso como material de estudio para analizar temas como violencia doméstica, dinámicas familiares disfuncionales y efectividad de los sistemas judiciales.
Los profesionales de la salud mental han desarrollado nuevos protocolos de evaluación basados en los hallazgos del caso Isabella Nardoni. Estos protocolos ayudan a identificar situaciones de riesgo en familias reconstituidas donde podría existir tensión entre padrastros o madrastras y los hijos de relaciones anteriores. 15 años después de la tragedia, el nombre de Isabella Nardoni sigue siendo sinónimo de la lucha por la protección infantil en Brasil. Su historia ha inspirado a generaciones de activistas, trabajadores sociales y funcionarios públicos que trabajan incansablemente para prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir. El sistema judicial brasileño ha implementado cámaras especializadas para casos de violencia infantil, inspiradas en parte por las lecciones aprendidas del caso Isabella Nardoni. Estas cámaras cuentan con jueces y fiscales especialmente capacitados en temas de abuso infantil y utilizan métodos más sensibles para manejar evidencias y testimonios relacionados con menores. Los centros de atención a víctimas en todo Brasil ahora incluyen programas específicos para familias que han perdido hijos por violencia doméstica. Estos programas proporcionan apoyo psicológico, asesoramiento legal y recursos prácticos para ayudar a las familias a navegar el complejo proceso de búsqueda de justicia. La historia de Isabella también ha influido en la cultura popular brasileña. Se han producido documentales, libros y obras de teatro que exploran los temas del caso, siempre con el objetivo de mantener viva la memoria de la niña y continuar la conversación sobre la protección infantil. Las redes sociales han jugado un papel importante en mantener vigente el recuerdo de Isabella. Cada año, en el aniversario de su muerte, miles de brasileños publican mensajes recordando su historia y reafirmando su compromiso con la protección de todos los niños. El hashtag #Justicia para Isabella continúa siendo utilizado para destacar casos similares y abogar por reformas adicionales. Los estudios longitudinales sobre el impacto del caso han mostrado que la concientización pública sobre la violencia infantil aumentó significativamente después de la muerte de Isabella. Las denuncias de abuso infantil incrementaron en los meses y años posteriores al caso, lo que sugiere que más personas se sintieron empoderadas para reportar situaciones sospechosas. Las autoridades brasileñas han trabajado con organizaciones internacionales para desarrollar mejores sistemas de monitoreo para casos de custodia compartida. Estos sistemas incluyen evaluaciones psicológicas más rigurosas para todos los adultos involucrados en el cuidado de menores, especialmente en situaciones donde hay conflictos familiares previos. El legado de Isabella Nardoni trasciende las fronteras de Brasil. Su caso ha sido citado en conferencias internacionales sobre derechos del niño y ha influido en reformas legislativas en otros países latinoamericanos. Su historia se ha convertido en un símbolo universal de la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de protegerlos de quienes deberían amarlos y cuidarlos. La tragedia de Isabella Nardoni nos recuerda que los niños son los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Su inocencia y dependencia los convierten en blancos fáciles para aquellos que han perdido su humanidad. Pero también nos recuerda que cuando una sociedad se une en busca de justicia, cuando los ciudadanos se niegan a permanecer en silencio ante la crueldad, el cambio es posible. Isabella tenía 5 años cuando su vida fue cruelmente arrebatada. Tenía sueños, esperanzas y toda una vida por delante. Su sonrisa iluminaba los días de quienes la conocían y su amor por la vida era contagioso. No merecía el final terrible que tuvo, pero su memoria ha servido para proteger a otros niños y para recordarnos a todos que la protección de los menores es responsabilidad de toda la sociedad. Hoy, cuando vemos a una niña de 5 años jugando en un parque, corriendo con alegría o abrazando a sus padres, podemos recordar a Isabella y renovar nuestro compromiso de crear un mundo donde todos los niños puedan crecer seguros y amados. Su legado vive en cada ley que protege a un menor, en cada denuncia que salva a un niño en peligro y en cada corazón que se niega a permanecer indiferente ante el sufrimiento infantil. La historia de Isabella Nardoni es dolorosa de contar, pero es necesaria de recordar. Nos enseña sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la vigilancia comunitaria y el poder de la justicia cuando es respaldada por una sociedad que se niega a aceptar lo inaceptable. Isabella no puede volver, pero su memoria puede seguir salvando vidas. En el cielo de São Paulo, donde una vez vivió una niña llamada Isabella, su espíritu permanece como guardián de todos los niños que necesitan protección,
Su historia continuará siendo contada, no solo como un recordatorio de una tragedia, sino como una promesa de que su muerte no fue en vano y que su legado vivirá para siempre en cada niño que crezca seguro y protegido. Esta es la historia de Isabela de Oliveira Nardoni, una niña que en sus 5 años de vida tocó más corazones y cambió más vidas de las que muchos logran en décadas. Su luz se apagó demasiado pronto, pero su impacto brillará para siempre en la lucha por un mundo donde todos los niños puedan vivir sin miedo, crecer con amor y alcanzar sus sueños más grandes.